A ver, si cogemos un ejemplar del Quijote, el original de Cervantes, y se lo damos a alguien por la calle, le costaría horrores. Bueno, es que algunas partes directamente no las entendería. Y eso son solo 400 años. O pensemos en el latín, El latín es el gran ejemplo. la lengua de un imperio entero. Y hoy, ¿quién la habla? Se rompió en 1000 pedazos que llamamos español, francés, italiano. Es como una ley universal, ¿no? Las lenguas vivas cambian, siempre. Es que es casi un proceso biológico. Se adaptan, mutan, evolucionan. Intentar que una lengua se quede quieta es como intentar parar el curso de un río con las manos. ¿Se desborda por algún lado? Inevitablemente. Pues precisamente por eso el tema de hoy es tan alucinante. Tenemos sobre la mesa una fuente, un texto que se titula La preservación única del árabe coránico. Ajá. Nos habla de una lengua que supuestamente se negó a envejecer. Es como encontrar un retrato que no ha cambiado ni una pincelada en 1400 años. Es una imagen muy potente. Nuestra misión hoy es examinar las pruebas y averiguar si este caso es, como afirma la fuente, una anomalía única en la historia. Exacto. Y creo que es importante dejar claro el enfoque desde el principio. De acuerdo. No vamos a entrar en debates de fe ni de teología. La fuente nos hace una propuesta muy concreta en el terreno de la historia y de la lingüística. 100%. La afirmación es que el árabe del Corán se ha mantenido congelado en el tiempo. Así que nuestro trabajo es ponerle la lupa a esos argumentos, ver qué pruebas documentales y lingüísticas nos presentan para sostener algo tan extraordinario. La pregunta de fondo es, ¿hay una explicación lógica y, digamos, terrenal para este supuesto congelamiento del tiempo? Esa es la pregunta. Vale, pues vamos a meterle mano. El punto de partida que nos da la fuente es, curiosamente, una frase dentro del propio Corán. Sí, en la Sura 15. Eso es, que dice algo como, nosotros hemos revelado el mensaje y nosotros seremos sus guardianes. Lo que me parece fascinante es que el texto que analizamos coge esta frase, que podría ser una simple declaración de fe, Claro, un artículo de fe. y la trata como una hipótesis verificable. Dice, vale, esto se puede comprobar, vamos a ver si es verdad. Y para entender la magnitud de lo que se está afirmando, la fuente nos obliga a hacer una comparación. Es la única forma de calibrar si esto es normal o excepcional. El contraste es clave. Ya hemos mencionado el latín, que es el ejemplo del libro, una lengua culta, estandarizada, que hablaba la élite de un imperio gigantesco, y aún así, se fragmentó por completo. Totalmente. Un centurión romano no entendería ni una palabra de lo que se habla hoy en París o en Bucarest. Y la fuente da más ejemplos, ¿no? Para dejar claro que el cambio es la norma absoluta. Sí, y son muy buenos. Menciona el hebreo bíblico, una lengua sagrada que, en la práctica, murió. Dejó de ser una lengua hablada. Dejó de ser el idioma del día a día durante casi 2 milenios. Se mantuvo en la liturgia, en los textos, pero tuvieron que hacer un esfuerzo titánico en el siglo XIX para resucitarla. Claro, para crear el hebreo moderno. Que es una reconstrucción, no es el mismo idioma. Es una especie de reanimación cardiopulmonar lingüística. Exacto. Y el tercer ejemplo es el nuestro, el español del siglo de oro. Como decíamos al principio, Un texto de Quevedo sin notas a pie de página es un campo de minas. Hay palabras que han desaparecido, construcciones gramaticales que nos suenan rarísimas. la conclusión es rotunda entonces. La evolución es la única constante en la historia de las lenguas. Y es por eso que el árabe coránico se presenta aquí como la única, la radical excepción a esa regla. Vale, aquí es donde la cosa se pone seria. Si esto es una hipótesis que se puede verificar, como dice la fuente, ¿qué pruebas tenemos sobre la mesa? ¿Dónde está la pistola humeante? La fuente nos lleva directamente a la arqueología textual, por así decirlo, a los manuscritos más antiguos que existen. ¿Cuáles? Menciona varios que son famosísimos, los que se encontraron en la gran mezquita de Saná, en Yemen, el que está en el palacio de Topkapi, en Estambul, El de Birmingham también, ¿no? el fragmento de Birmingham, en Reino Unido, o el de Tübingen, en Alemania. Y aquí viene el dato clave. A ver. Todos ellos han sido datados con carbono 14 entre los años 640 y 770 después de Cristo. O sea, estamos hablando de copias escritas por la primera o segunda generación de musulmanes. Prácticamente contemporáneas al origen del texto. Espera un momento. ¿Y qué pasa cuando comparas esos manuscritos de hace 1400 años con una edición del Corán que te puedes comprar hoy? Pues aquí viene lo increíble, y es el argumento central de la fuente. Son prácticamente idénticos. Idénticos. El texto que analizamos cifra la diferencia en menos de un 0,3%. Pero eso es nada. Y aclara que esas poquísimas variantes son detalles de ortografía antigua o de puntuación, cosas que no afectan en nada al significado, ni a la fonética, ni a la estructura, nada. Pero eso
en el mundo de los textos antiguos es una auténtica locura. Totalmente. Quienes estudian los manuscritos de la Biblia, por ejemplo, tienen miles de fragmentos con decenas de miles de variantes. Se pasan la vida intentando reconstruir cuál era la palabra original. Exactamente. El campo de la crítica textual existe precisamente por eso, porque los textos antiguos cambiaban constantemente al ser copiados a mano. Claro. Que un corpus textual de esta envergadura y antigüedad se haya transmitido con este nivel de fidelidad es, desde un punto de vista puramente filológico, algo que llama muchísimo la atención. Ya me imagino. Pero es que la fuente no se queda ahí. Dice que la preservación no es solo de la tinta sobre el pergamino. Va también al sonido, a la palabra hablada. A eso va. Y esta es la segunda capa de evidencia, la fonética. A ver, explícanos eso. La fuente argumenta que no solo se ha conservado el qué se dice, sino el cómo se dice, la pronunciación, el ritmo, la musicalidad, todo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues lo explica con dos prácticas culturales que son masivas. La primera es la recitación ritualizada. El Corán no está pensado para ser leído en silencio. ¿Es un texto oral? Es un texto oral diseñado para ser cantado, recitado con unas reglas de entonación y pronunciación, lo que se llama tajwid, que son extremadamente estrictas y se han enseñado igual durante 14 siglos. Y la segunda práctica es la memorización, el famoso hifz. El hifz. La fuente subraya que, a lo largo de la historia y todavía hoy, millones de personas, a menudo desde niñas, memorizan el libro entero, de principio a fin, palabra por palabra. Una tradición oral potentísima. Y esta tradición se transmite en cadenas ininterrumpidas de maestro a discípulo. Esto crea una paradoja fascinante que el propio texto resalta. ¿Cuál? Que el árabe que habla la gente en la calle, en Marruecos, en Egipto o en Irak, ha cambiado una barbaridad. Son dialectos muy diferentes entre sí. A veces ni se entienden. Pero el árabe clásico del Corán, el Fusha, sigue ahí, como una especie de ancla. Es la lengua culta, la de los libros, la de los telediarios. Y es comprensible para todos. Cualquier persona con estudios la entiende perfectamente, sea del siglo VIII o del XXI. La gramática que un sabio persa llamado Sibawayh describió hace 1300 años sigue siendo la que se usa para analizar el texto hoy. Vale, el caso es potente. Tenemos manuscritos que no cambian, un sonido que se mantiene, idéntico, y una lengua culta que parece inmune al paso del tiempo mientras sus hijos, los dialectos, evolucionan sin parar. Esa es la foto. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Fue un milagro, un accidente cósmico o hay algo más? La fuente se decanta claramente por la segunda opción. No fue un accidente, sino un sistema. ¿Un sistema? Un sistema de preservación increíblemente sofisticado y robusto, casi podríamos decir que diseñado. Y nos desglosa los 5 mecanismos que, combinados, crearon este ecosistema de conservación perfecto. De acuerdo. Pues vamos a desmontar esta máquina pieza por pieza. ¿Cuál fue el primer engranaje, lo que lo puso todo en marcha? El primer mecanismo va a contracorriente de lo que solemos pensar. Normalmente un libro sagrado se escribe en la lengua de su tiempo. Es un reflejo de cómo hablaba la gente. Claro. La fuente sostiene que aquí fue al revés. El Corán no reflejó una lengua sino que la definió. Se convirtió en el patrón oro, el estándar absoluto del árabe clásico. ¡Ostras! La lengua, en su forma más pura y elevada, se tuvo que adaptar al texto. A partir de ese momento, cualquier poema, cualquier discurso, se medía por su cercanía o lejanía al modelo del Corán. O sea que el idioma quedó anclado al texto para siempre. No es que el libro capturase una foto del idioma. No, Es que el idioma se convirtió en una estatua de ese libro. una estatua, un molde, es una buena imagen. Y eso nos lleva directos al segundo mecanismo que es consecuencia de la memorización. El hifz. Sí, la fuente usa una analogía que me parece potentísima. Lo llama un sistema de verificación biológica distribuida. Suena a ciencia ficción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienes a millones de personas que son en la práctica copias de seguridad vivientes del texto. Entiendo. Si en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, alguien intentaba recitar una palabra de forma diferente o cambiar una frase, al instante había miles de personas a su alrededor que se daban cuenta del error y lo corregían. Es un sistema de control de calidad masivo. Masivo, orgánico y descentralizado. Vaya, suena casi como una especie de blockchain humano para preservar un texto. Cada persona es un nodo que verifica la integridad de la cadena. Es una analogía muy visual y funciona hasta cierto punto. Pero diría que es incluso más complejo. ¿Por qué? Porque un blockchain solo verifica datos fríos. Aquí, estos nodos humanos no solo verificaban la letra, sino también la música, el acento, el ritmo y la entonación. Es un sistema de verificación mucho más rico.
Muchísimo más. Entendido. Tenemos un texto, que es el molde, y una comunidad que actúa como guardiana. Tercera pieza. La tecnología de la escritura. El alfabeto árabe primitivo era muy ambiguo. Cierto, muchas letras se parecían. Muchas letras se escribían igual y no se marcaban las vocales cortas. Esto podría haber sido una fuente de caos, de errores de copia. Pero no lo fue. Según la fuente ocurrió justo lo contrario. Muy pronto, en las primeras décadas, se desarrollaron los puntos y las marcas diacríticas para diferenciar las consonantes y fijar las vocales. O sea que fue una innovación tecnológica, pero una innovación conservadora. Eso es. No para cambiar la lengua, sino para blindarla. Como si le pusieran un candado digital a la pronunciación. Precisamente. Fue una actualización del software de escritura para proteger el hardware del lenguaje hablado. Y esto nos lleva al cuarto mecanismo, que ya no es cultural. Ah, ¿no? No, está en las tripas del propio idioma, en su estructura interna. Espera, ¿estamos diciendo que la propia arquitectura del árabe le da una especie de inmunidad al cambio que, por ejemplo, el latín no tenía? Según la fuente, sí. El árabe se basa en un sistema de raíces de 3 letras, las raíces trilíteras. Ajá. Casi todas las palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, se forman a partir de una de estas raíces, siguiendo unos patrones muy fijos y predecibles. Es como un sistema de bloques de construcción. Es un sistema tremendamente lógico, casi matemático, y esa estructura tan robusta hace que sea muy resistente a la erosión fonética o gramatical que destroza otras lenguas con el tiempo. Es más difícil que las palabras se desgasten. Vale. Tenemos el texto, la gente, la escritura, la propia lengua. ¿Falta alguna pieza en este puzzle para que todo encaje? Falta la última, la quinta, que es de naturaleza cultural y teológica. A ver. A diferencia del cristianismo o el judaísmo, en el Islam el texto en árabe es el único que se considera la palabra revelada. Una traducción del Corán, por muy buena que sea, no es el Corán. ¿Se considera una interpretación de su significado? Exacto. Claro, eso es clave. Es fundamental, porque evita lo que ha pasado en otras tradiciones, donde las traducciones adquieren un estatus casi sagrado por sí mismas. Como la Biblia del Rey Jacobo en inglés. O la de Lutero en alemán. Esas traducciones influyeron y cambiaron el propio idioma. Empezaron a vivir su propia vida. Al mantener el árabe como la única fuente canónica e intocable, se cortó de raíz esa vía de evolución. Entendido. El viaje ha sido intenso. Partimos de una promesa en un texto sagrado que la fuente nos pide tratar como una hipótesis. Luego vemos las pruebas. Manuscritos antiquísimos que son un calco de los modernos y un sonido que no ha variado en 14 siglos. Justo. Y finalmente desmontamos la maquinaria que supuestamente lo hizo posible. Un sistema de 5 piezas que encajan a la perfección. Exacto. El texto como molde, la memorización masiva como corrector de errores distribuido, la escritura que blinda la pronunciación, una estructura gramatical interna muy resistente. Y la prohibición cultural de que las traducciones sustituyan al original. Ahí están las 5. Si lo reducimos a la idea central, la fuente no habla de un milagro, sino de un sistema de ingeniería cultural casi perfecto. Sí, esa es la idea. Crearon un ecosistema cerrado para la lengua. No dejaron prácticamente nada al azar. Esa es la síntesis final del texto, que la preservación del árabe coránico no se presenta como un acto de magia, sino como un fenómeno lingüístico e histórico observable. Producto de un conjunto de condiciones únicas. Y de mecanismos únicos. Sí, lo que la fuente define como excepcional y sin paralelo es precisamente esta convergencia, una afirmación religiosa de incorruptibilidad que, según este análisis, se ve respaldada por la evidencia filológica. La imagen final es la de un idioma que no envejece. Que se mantiene funcional e inalterado contra todas las leyes de la lingüística. La verdad es que, dejando a un lado las creencias de cada cual, el análisis que nos propone la fuente es un caso de estudio brutal sobre la estabilidad de una lengua. Desde luego. Nos obliga a pensar en el poder que tiene una cultura para, si se lo propone de forma tan intensa, luchar contra esa fuerza de la naturaleza que es el cambio lingüístico. Sí. Es una ventana a una simbiosis casi total entre un texto, una lengua y una comunidad. Y esto nos deja con una última reflexión, para darle vueltas. Adelante. Si una lengua, como describe la fuente, puede ser preservada de forma intencionada a través de un sistema cultural y ritual tan robusto, ¿qué nos dice eso sobre la propia naturaleza del cambio? Buena pregunta. ¿Es la evolución de los idiomas algo tan inevitable como la erosión de las montañas? ¿Algo casi biológico? ¿O es más bien una consecuencia de la dejadez, de cómo las culturas deciden tratar o no tratar sus textos y tradiciones fundacionales? Hay que dar la pregunta.